Padre, te damos gracias en esta hora por el privilegio de poder reunirnos en el nombre de Jesús, tu Hijo, y poder abrir, Señor, hoy en este tiempo también en libertad tu palabra y degustar de tus verdades eternas. Danos discernimiento, entendimiento, sabiduría de lo alto, Señor, para comprenderlas tal cual tú las diste para nosotros. Padre, encomendamos este tiempo, ministranos conforme a tus propósitos y para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días con todos. Hoy iniciamos una nueva serie, como lo mencionamos la semana pasada. Y creo que es pertinente poder recordar un versículo que es muy conocido por todos, pero en otra versión, nueva traducción viviente, 2 Timoteo 3:16. Dice la Escritura, allí está en pantalla también, toda la Escritura es inspirada por Dios, sus propósitos, y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Una vez al año vamos a estudiar por lo menos un libro de la Biblia completo. Y esta es la ocasión. Vamos a empezar el año justamente tratando un libro de la Biblia. En este caso es la primera carta a Timoteo. Ahora, vamos para ello a estar orando justamente y considerando la situación particular de la iglesia y los tiempos de la iglesia, en este caso de Miraflores también para ver el libro. Y hay que considerar a Miraflores prepandemia, durante pandemia, ahora que es post-pandemia y lo que viene hacia el futuro también, ¿no? Que hay nuevos ministerios, habrá en el camino también renovación pastoral, etc. Entonces hay varios temas que creemos que es pertinente más que nunca ver el tema de esta epístola. Y es por ello que también tratándose de una epístola, una carta, es bueno recordar que la primera sección, generalmente se da siempre así, es teológica y hay una segunda parte práctica. Esta epístola nos va a llevar hasta inicios de marzo, no solamente a predicar yo, sino la primera parte, luego vendrán una serie de predicadores más invitados, pero estaremos todos completando esta epístola, que es muy importante porque tenemos diversas temáticas, tenemos nuestro Congreso de Familia, Congreso Misionero, temas icónicos, puntuales, pero es bueno también tener esos temas que son estrictamente doctrinales y qué mejor que a través de un libro completo. Las exposiciones serán expositivas, no vamos a ir verso por verso porque llegaríamos hasta octubre, pero sí, obviamente, ser lo más textual que sea posible. Ahora, esta epístola y esta serie le hemos titulado Un modelo a seguir, porque es un modelo que brinda Pablo. De esta forma debes tú conducirte, Timoteo, que es las instrucciones que le deja. Y quiero que veas esta gráfica que está al cuadro en pantalla, que es digamos, una mención en resumen de lo que son los dos primeros versículos, que es los saludos de Pablo en esta introducción. Si nos damos cuenta, dice yo, Pablo, apóstol, ahora se entiende como un ministerio, otros pueden ser, es uno de los dones de que hace mención Efesios. Pero dice, bueno, yo tengo esta condición, bueno, estoy plantando iglesias, yendo por el mundo gentil, pero yo hago esto, esta es mi condición, no porque quiera, no porque tenga vocación, ¿verdad? Él era perseguidor de la iglesia. De un momento a otro tuvo ese encuentro con el Señor y su vida cambió. Y es entonces que él dice, ahora me dedico a esto. Mi vida completa está dedicada al servicio del Señor en la condición de apóstol, por mandato de Dios y del Señor Jesucristo. Es decir, no es algo que me nació, me inspiré, una mañana dije, quiero ser apóstol, ¿verdad? No fue así. Dios me llamó a este ministerio. Y hay algo que tenemos que aprender aquí. Dice, por mandato de Dios. El creyente tiene que aprender a discernir la voluntad de Dios para su vida. Y cuando Dios nos habla de manera puntual, como ha sido aquí en el caso de Pablo, y te dice, hijo, esto es lo que quiero para ti. Hay un mandato directo y tú entiendes que es para ti,
solo hay dos posibilidades de decisión. ¿Lo obedezco o no? ¿Verdad? Frente a un mandato, tú dices, ¿te obedezco? No te obedezco. A veces en casa te dicen, lava los platos, hijo, y tú lo lavas 5 horas después, ¿no? Eso sucede solo con nosotros, pero solo hay dos posibilidades, obedezco o no obedezco frente a un mandato. Y aquí vemos una actitud de Pablo. ¿Cuál fue la respuesta de Pablo? Obedeció. Y ese es el ejemplo inicial que nos deja el apóstol aquí a nuestras vidas. Ser consecuentes y decir, ok, yo amo a mi Señor, digo que soy creyente, obedezco entonces lo que Dios está poniendo ante mí. No tiene que ver con que diga yo estoy preparado, no tiene que ver que esto me gusta, para esto fue el plan de mi vida, no. Este no era el plan de vida de Pablo. Pero Dios lo llamó a esto y entonces vamos adelante. Esa segunda columna, tú vas a ver algo particular, hace referencia a Dios como Padre. Sin embargo, Pablo, en ese saludo inicial, va a mencionar algo que es poco común en las Escrituras. Ahí dice, por mandato de Dios, ¿nuestro qué? Salvador. Y pocas veces tú vas a encontrar en la Escritura al Padre como Salvador. Siempre escuchas Jesucristo nuestro Salvador, el Hijo. Pero no es muy frecuente escuchar al Padre como Salvador. Y aquí sí. Y hay pocos pasajes que me pareció pertinente mencionarlo porque habla del Padre como Salvador y más abajo como Padre, así como habla de Jesucristo aquí, como nuestra esperanza y nuestro Señor. Es interesante que Pablo empieza, mencionando que ese es su nombre actual, pero no era el original, ¿verdad? Él era Saulo, de la ciudad de Tarso, Saulo de Tarso. Y por eso tú vas a encontrar gracia y misericordia y paz. Sus cartas generalmente eran gracia y paz, pero aquí hay un agregado, misericordia. Tú vas a encontrar en esta epístola que él dice, bueno, yo he sido un perseguidor, y etcétera. Injuriador de la iglesia de Dios, pero por misericordia ahora dejé de ser lo que era. Ya no soy Saulo, ahora soy Pablo. Ahora tengo una nueva vida. Ahora soy un hombre distinto, un propósito de vida distinto. Y son circunstancias que nosotros tenemos que darnos cuenta que si bien es cierto la vida de Saulo de Tarso, todos sus hechos, que son muchas veces diríamos horrendos, escandalosos, esa vida vieja, forman parte de nuestra historia. Pablo no se olvida de ello, pero de ello fue rescatado por misericordia. Y es algo que tú y yo tenemos que recordar también siempre. O sea, hoy, por la gracia de Dios, podemos vivir una vida distinta de cara a Dios, pero recordemos de dónde nos rescató. Y eso también siempre tenerlo presente. Ya no somos Saulo, somos Pablo, cada uno con su nombre, pero tenemos que considerar ello. Y dice Pablo, le escribe ahora a Timoteo. Es un pastor, ya un ministro con experiencia, ¿verdad? Y uno que es noble en el ministerio. Uno que ya es un hombre mayor, uno que es joven. No tengan en poco tu juventud, ¿no es cierto? Uno que ya tiene un recorrido ministerial, otro que está empezando. Y uno que está aquí diciéndole, oye, haz esto. Hoy diríamos eso, está haciéndolo en coaching, ¿no? Es un mentor. Bueno, yo te pregunto, bueno, todos no somos pastores, ni apóstoles, ni nada de estas cosas, pero tú tienes una carrera, tú tienes una función, o aún estás en casa, ¿verdad? Hay algo en lo cual tú dices, para esto soy bueno, para esto me ha capacitado el Señor. ¿Estás enseñándolo eso a alguien que viene detrás de ti? ¿O solo queda para ti? Cada vez ser mejor tú. ¿Estás pensando en alguien? Pablo piensa en otro. Piensa en la siguiente generación. Piensa en alguien que está allí empezando. Entonces ahí lo instruye. Las cosas son así, Timoteo. Piénsalo. Y no hablo por el tema ministerial, hablo por tu vida particular, también tu vida secular, en el ámbito profesional, laboral, estudios, etc. Considéralo. No consideres que todo debe ser solamente para ti y cómo crecer más, sino en qué medida puedes también ser de bendición. Antes de continuar y entrar ya ahora sí al tema, quiero dar una ilustración, pero no voy a hablar de fútbol, no se preocupen, eso lo dejo para otra ocasión. Ahora vamos a hablar de comida que también me gusta, ustedes se han dado cuenta. Pero como estoy fit, vamos a hablar de lechuga. ¿Alguna vez ustedes han llegado a la hora del almuerzo y dicen, quiero una ensaladita? ¿Cómo me fascinan las ensaladas? No para nada, pero ya hay que comer ensalada. Bueno, vamos a comer ensalada. Y se abre el frigider y agarras una lechuga.
Y a veces, no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado que agarras una lechuga y hay unas hojas que están medias marroncitas. ¿No te ha pasado a ti, no? ¿Sí? Unas hojas marrones. ¿Qué sé con esas hojas marrones? Las sacas, efectivamente. Sacas y las botas, ¿no es cierto? Te quedas con lo que está bueno. Eso ya lo lavas, etc. Ya, no es clase de cocina, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es el foco? El foco es que te quedas con lo bueno y desechas lo malo. El foco no es permanentemente estar con lo malo, es quedarte con lo bueno. ¿No es cierto? Ese es así. Ok, el tema de hoy es detén la doctrina diferente. Porque a eso justamente se está enfocando en esta sección de esta epístola el apóstol Pablo hablándole a Timoteo. Detén la doctrina diferente. Ahora dice los versos 3 y 4 lo siguiente. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. ¿Por qué hay que detener la doctrina diferente? Primera razón, porque es otra enseñanza la que se está dando. Porque es otra enseñanza. Ahora quiero que veas el cuadro siguiente, el cuadro número 2. Lo que está ahí en pantalla es justamente lo que acabamos de leer, ¿no? Es interesante que está hablándole Pablo a su hijo espiritual, ¿no? A su hijo en la fe, Timoteo. Es alguien con autoridad. Pero no empieza, oye, Timoteo, haz esto. No, sino que dice, te rogué. Y nos habla del corazón y la actitud de este hombre, que tiene autoridad sobre otro. Y no sé qué nos pasa, no sé si tú eres jefe. ¿Cómo tratas a los que tus subalternos, a los que trabajan contigo? La autoridad no la dejas de tener porque maltrates o trates bien. La autoridad la tienes, pero ¿cómo tratas? Esa es la pregunta. Y yo nunca me imaginé a Pablo teniendo toda la autoridad y el recorrido que tiene Pablo y dice, te rogué que te quedases. ¿Para qué haces esto? Pero esa actitud. Y ahora cuando le encarga algo aquí a Timoteo, le dice, tienes que corregir eso, te encargo. Pero, ojo, tenemos que recordar siempre esto. Cuando se da un encargo, sobre todo en el ministerio, se da el encargo y se da la autoridad para hacer lo que se encarga. No solamente te encargo esto, sino hay que brindarle la autoridad para que desarrolle lo que efectivamente se le está pidiendo hacer en el ejercicio ministerial, que es el caso. Entonces, aquí le está diciendo ello justamente Pablo. Pero ¿qué más encontramos? Dices que mandases a algunos, ¿verdad? Que mandases a algunos. O sea, no son todos. Hay algunos que están enseñando, brindando una enseñanza diferente. A ellos debes mandar que lo enseñen. Éfeso, recordemos, siglo I, ese es el contexto, ¿verdad? Social. Es una ciudad que no tiene una fe cristiana. Más bien ellos adoran ¿a quién? A la diosa Diana, ¿no es cierto? A la diosa Diana. Ok. Ahora, ¿qué le dice Pablo? Detén la enseñanza que se está brindando. ¿Dónde? ¿En la calle? No. En la iglesia. En la iglesia de Éfeso. En la iglesia. Allí en el original dice hetero didascaleo. Detén la enseñanza, en ese caso, diferente. Eso es lo que dice el texto original en hebreo. Detén la enseñanza diferente. No te dice, como algunos titulan, la falsa doctrina, la falsa. No, aquí nunca se menciona falsa en el original. Aquí hay una enseñanza diferente. Entonces, si le dicen, detén la enseñanza diferente, la pregunta que cae madura es, ¿diferente a cuál? ¿No es cierto? O sea, ¿cuál es el fiel que marca? El mismo texto de 1 Timoteo dice lo siguiente, versos 10 y 11. Después de hablar de la ley y la serie de pecados, dice, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito. ¿Cuál es el fiel? El evangelio. ¿Cómo sabes si estás predicando la sana doctrina, si está acorde a qué? Al evangelio. Si tú te desvías del evangelio, entonces vas a incurrir en el mismo error en que incurrieron estos maestros que están enseñando, va a haber redundancia, una enseñanza diferente. ¿Ok? Entonces, el fiel, tú dices, ¿cuál es mi punto? El evangelio. Ok, ahí no debo salir. Ahora, algunas precisiones solamente por cuestiones conceptuales que a veces nosotros queremos entender y todos entendemos diferente, mejor tener todos claro.
Cuando dice de la sana doctrina, porque tantas veces se habla de la sana doctrina, ¿qué es doctrina? Y todo el mundo cree tener una opinión y un concepto, y podemos estar todos equivocados, o todos acertados, o todos pensar diferente. Doctrina, allí en el griego original, es la palabra didascalía. ¿Qué cosa es? Enseñanza. Enseñanza. ¿Qué es diferente? Es una enseñanza diferente. Doctrina. Muchas veces confundimos doctrina con lo que yo creo. Eso es dogma. Son mis puntos. Jesucristo salva, sana, santifica. Se enseñan dogmas, se enseñan creencias. Una es enseñanza y otro es lo que yo creo. ¿Ok? Y te confundimos conceptos. Cuando se habla de entonces de enseñanza diferente, una enseñanza desviada de los evangelios, es interesante que también a veces hay conceptos que dicen, uy, qué duro, pero ¿cómo vas a decir eso? Pero ¿qué viene al caso? ¿Entonces escuchó la palabra hereje? ¿Herejía? Bueno, vamos al diccionario, Real Academia Española. Sencillamente no lo digo yo, peleate con la Academia Española y dice, ¿qué es una herejía en este contexto? En relación a las enseñanzas religiosas, es una enseñanza errónea. Una herejía es una enseñanza errónea. Quien enseña una enseñanza errónea, ¿qué cosa es? Así de sencillo, ya está. Entonces no tenemos que escandalizarnos, sencillamente es eso, ¿ok? Entonces no vamos a estar acusando a nada, sino solamente para tener conceptos claros. O sea, esto es así, ¿ok? Castellano castizo. Ahora, ¿qué está pasando en la iglesia de Éfeso? ¿Qué está pasando en la iglesia de Éfeso? Hay maestros que están proliferando enseñanza, ¿qué? Diferente al evangelio. Eso es lo que está pasando. Y por eso el mandato de Pablo. Oye, aquí está pasando esto, corrígelo. Haz un alto. Haz un alto. Ok. Hay una enseñanza que no debe continuar. Ahora, ¿cuáles son los peligros de no darnos cuenta a veces de una enseñanza diferente? Cuando nos venden medias verdades y medias mentiras, porque cuando te dicen una mentira absoluta, que tú reaccionas simplemente y dices, ay, no va a ser, no te creo, eso es falso, ¿no es cierto? Pero cuando te dicen medias verdades y medias mentiras, ¿qué compras? Compras la mentira, pero también compras la verdad, pero también la mentira. Tú recordarás el Edén, ¿sí? Está Dios y le dice, no comerás del fruto, ¿no? De la ciencia, del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque ciertamente, ¿qué? Morirás. O sea, si comes esto, morirás. Pide Satanás y que dice, no morirás, sino que ciertamente vas a conocer el bien y el mal. Entonces, aquí está lo que dice Dios, aquí está lo que dice Satanás. ¿Y qué te vende Satanás? Que vas a conocer si comes el bien y el mal. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Que efectivamente pasó. ¿Qué es mentira? Que no morirá, porque sí morirá. Entonces, muchas veces nos quedamos con que, oye, pero lo que está diciendo es verdad. Pero con esa parte que es verdad compramos, pero compramos el paquete completo sin darnos cuenta. Cuando el paquete completo no todo es verdad. Y ese es un punto, que es un punto trascendente en este caso, porque muchas veces sutilmente se ingresan enseñanzas que tú dices, pero lo que está diciendo es verdad. Sí, esta parte. Pero si tú ves todo, ya no es tan así. No según mi criterio, no según lo que yo crea, lo que tú creas, sino ¿cuál es el fiel? El Evangelio. ¿Ok? El Evangelio. Ahora, en este marco, solamente pasaba aquí, uno diría es la iglesia pristina, antes de los primeros 100 años, ¿verdad? La iglesia, ese movimiento en Pentecostés de 120 millares. Pero ¿cómo es que pasa esto en Éfeso? ¿Es un lunar? No, lamentablemente. Gálatas, abre tu Biblia, capítulo 1, verso 6 dice, Pablo también, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio que, ¿dónde es? En las iglesias de Galacia. Ok. O sea, qué triste, pero es algo que es real, algo que está sucediendo, algo al inicio de los tiempos de la iglesia del Señor. ¿Ok? Y es importante reconocerlo. ¿Por qué lo pongo y qué nos trae hoy? ¿Qué tiene que ver con nuestro hoy? O sea, porque esto es hace muchísimos años, varios siglos. Porque hoy, como ciudadano de este mundo, ¿verdad? Que ya está, digamos, digitalizado,
sobre todo en la época de pandemia, escuchamos mucho YouTube, muchas prédicas de muchas iglesias, a muchos predicadores, muchos reels, ¿no? Y muchos conocidos y harto conocidos. Y entonces venimos asimilando conceptos y enseñanzas y decimos, ¡ah, qué bien! Y no nos damos cuenta que estamos comprando medias verdades y medias mentiras porque están diferentes al Evangelio. ¿El fiel cuál es? El Evangelio, no lo olvides. No lo que diga tu pastor, no lo que diga yo, no. Fíjate lo que dice el Evangelio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque muchas veces oímos ello. Y lo guardamos como que esto es cierto, sacrosanto. O sea, lo dijo fulano de tal y mira, ¿quién va a decir lo contrario? Y le sigo la corriente. Y no todo está acorde. Y nos vamos a dar cuenta. Hay una diferente enseñanza, dice Pablo. Hay mitos y genealogías, pero no vamos a entrar a esto. Un ejemplo para nosotros hoy, en la Iglesia de Cristo, de este tiempo, Latinoamérica. ¿Cuál es? El calvinismo. Sobre todo el calvinismo extremo. Hay 5 puntos que diferencian el calvinismo en esos tiempos, que son su tesis. Ahí tú lo vas a ver en pantalla, si pueden ver el cuadro, por favor. Hablan de la depravación total, la elección inmerecida, la expiación limitada, la gracia irresistible y perseverancia de los santos. Más o menos que podamos entender la definición de cada uno. Alguno puede decir, sí, creo esto, estoy de acuerdo en lo otro, sí, por acá. Pero recuerda, o compras todo, si todo es verdad, o ten cuidado. ¿No es cierto? Ten cuidado. Ahora, este cuadrito no lo vas a encontrar en ninguna parte porque lo he hecho yo viendo y revisando varios videos de lo que ellos mismos dicen. O lo pueden mejorar, si tú también haces ese trabajo, también lo puedes mejorar. O sea, reseña una sumilla casi. Y recuerda, hay algunas cosas con las cuales podemos concordar, pero otras no. Y ahí está el peligro. ¿Ok? Y esto lo promueve hoy lo que se llaman, que son la iglesia reformada. Cuando hablan de depravación total, dice, bueno, todos somos pecadores, estamos de acuerdo, ¿verdad? Todas las facultades del hombre fueron afectadas por la caída y tenemos una inhabilidad, incapacidad, un estado de depravación total, los deseos de la carne hacen resistencia a las cosas de Dios y es inviable muchas veces someternos en la ley de Dios por mi carnalidad, ¿no es cierto? Me rindo y soy un esclavo del pecado, no puedo ser libre por mí mismo. Necesito, solo Cristo me hace libre. Estamos de acuerdo, ya está. Pero sigue, o sea, no solamente habla de eso, habla de una elección inmerecida. Y aquí entra el tema de la predestinación versus lo que se llama el libre albedrío, ¿no? Dice, ¿cuál es la premisa? Que Dios ha elegido un grupo determinado de personas, ¿no? Eso es, empieza por allí. A este grupo determinado de personas, a los cuales predestinó desde la eternidad, quienes no merecían tal elección y cuya salvación se hizo vigente en la actualidad. El hombre no tiene nada a su favor de ser elegido, no elige el hombre a Dios. Ya, ok. Entonces, Dios eligió a un grupo de hombres, a otros no. ¿No es cierto? Esa es la premisa. Eso es lo que quieren decir. Pero hay un énfasis sutil después en este marco. ¿Cuál es? Cuando se habla del libre albedrío. Y por eso dicen, no, pues no hay que levantar la mano, ¿no? Claro, que levantar la mano realmente es un simbolismo que no necesariamente define lo que hay en el corazón del hombre. Pero uno, cuando levanta la mano, por ejemplo, y no estoy haciendo una defensa de eso, sino solamente como ilustración, no está diciendo estoy siguiendo a Dios, sino está diciendo es una manifestación pública de que estoy creyendo en mi fe depositada en la obra de redención de Jesús en la cruz del Calvario por mis pecados. Y entonces, eso no cuenta. Porque yo tengo que dar cuenta que si Dios te eligió, ya está, esa predestinación. Ah, ok, seguimos entonces. Entonces hay una expiación limitada. ¿Qué dice? Y escúchalos, por favor, no es lo que yo diga, escúchalos, búscalos. Cristo murió por un grupo de personas, por los predestinados, solo por los que el Padre ha elegido y no por cada ser humano de la raza humana. O sea, Cristo no murió por todos. Solo por los que salvó, eligió, predestinó y entonces solo por ellos. Entonces cuando leemos esto, ok, entonces aquí ya empezamos más diferencias, ¿no es cierto? Más diferencias. Porque argumentan que si hay una expiación ilimitada, que si Cristo murió por todos, entonces todos estarían exentos de la paga del pecado porque ya fueron expiados.
pero desvirtúan el tema de la fe, porque si Cristo murió por todos, no es aplicable a todos, sino solamente aquel que cree. Que cree. Y ahí pasamos al siguiente punto. ¿Cuál es el siguiente punto? Gracia irresistible. ¿De qué nos habla? Y tiene que ver con el nuevo nacimiento. ¿Qué dice aquí? Es el acto por el cual se regenera a los predestinados. Habla el momento de la conversión. ¿Ok? Para que entonces puedan creer. Es decir, salvan, fíjate, salvan al incrédulo para que luego crea en la salvación ya otorgada. ¿Perdón? La diferencia entre un calvinista y un arminiano, ¿cuál es en este punto de la salvación? Para que nos demos cuenta. Que el calvinista dice, la regeneración precede a la fe. Y es el arminiano, que la fe precede a la salvación. Es al revés. ¿Ok? Hay una serie de versículos y luego tenemos también la perseverancia de los santos, etc. Quiero que veamos un versículo, solamente quiero tratar uno un poquito más a fondo. ¿Tú te acuerdas de aquel suceso de Pablo en Cesarea de Filipos, en la cárcel? Cuando le dicen al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Te acuerdas? Ok, muy bien. Ahora, muchas veces nos acercamos a las Escrituras y adoptamos promesas particulares como que fueran universales, ¿no? Y hay que tener cuidado con la hermenéutica en ese sentido, o una mala hermenéutica. Porque en el contexto, Pablo, guiado por el Señor, le dice al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿A quién le está diciendo? ¿Para quién es la promesa? ¿Para quién? Para el carcelero. Pero es una promesa universal. Dios me ha prometido. No, no es una promesa universal. Es una promesa para el carcelero. Ahora, que hay promesas universales, ¿no es cierto? Pero hay promesas puntuales. Entonces, que el Señor a ti te habla, te ministre y te diga, bueno, a ti te está ofreciendo también esta promesa en tus tiempos con el Señor, está bien. Pero no desvirtuemos promesas que son puntuales y que las hagamos, es aplicable para todo el mundo. O sea, si tú eres el creyente, todos en tu casa, eso no lo dice el texto. Pero ¿qué nos dice el texto? ¿Qué sí dice? Cree en el Señor Jesucristo y serás ¿qué? Hay un orden. Primero crees y como consecuencia de tu fe, ¿qué viene a tu vida? La salvación. No es que la salvación viene a ti que no crees, que es lo que se promueve, a ti que no crees para que entonces creas que eres salvo. Eso no es así. Quiero que veamos un último cuadro. Juan 3, 16 al 18, pero solamente el verso más conocido, todos ya lo conocemos bien, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en él crea. ¿Quién es el que no se pierde? ¿Quién es el que tiene salvación? ¿El qué? El que cree, ¿verdad? Así sencillo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Si no hubiera fe, ¿qué pasaría? No somos salvos. No somos salvos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? Al que cree. Y que de la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Tú accedes a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. No es que primero te salva siendo incrédulo para que después tú creas que te salvó. Y entonces muchas veces escuchamos a las personas, mira quién lo dijo, y hablan otros temas, y estamos comprando verdades, pero nos olvidamos que el paquete es completo. Con el calvinismo podemos tener en algunas circunstancias posiciones teológicas concordancias, pero grandes divergencias que son irreconciliables. Y tenemos que tener cuidado con eso. Ahora, no es que lo promuevan necesariamente una denominación u otra, sino en general. Por eso ni siquiera hablan hoy día, se habla de una iglesia reformada, ¿no? ¿Cuál es el tema? Y lo dice Pablo aquí a Timoteo. Que una doctrina diferente genera efectos lamentables. Genera efectos lamentables. Dice,
Lo dice Pablo en el texto. Que no produce edificación de Dios, más bien, ¿qué cosa? Produce discusiones humanas. ¿Tú has escuchado a las personas cuando comienzan a ver estos temas? ¿Están todos felices y en paz, armonía? No, ¿qué cosa hay? Discusión, ¿no es cierto? Cuando tú ves en el texto allí, acarrea disputas, en el griego es justamente eso, discusiones. En lugar de producir edificación que viene de Dios, lo que se produce son discusiones humanas. Y tú te das cuenta. ¿De qué estamos hablando? Porque no se pone en relieve la carnalidad del hombre en lugar del obrar del Espíritu Santo. Lo triste es que las diferencias teológicas muchas veces nos llevan a la división de iglesias y nos llevan a perder amistades. Hay una segunda razón por la cual se debe de tener una enseñanza diferente, y es porque se evita el desvío de los dogmas en lo que creemos realmente. En economía hay una serie de leyes y de principios que han sido fomentados por muchos conocedores de la materia, y en el contexto de la ley del mundo de la oferta y demanda hay ciertos, digamos, dichos muy conocidos. Entre ellos es el siguiente, que fue dicho por Pierre Samuel Dupont, que lo hizo mucho más famoso Adam Smith, que dijo: dejar hacer, dejar pasar, ¿verdad? Quinto y secundaria. En mi época era economía política, se llamaba el curso, en el colegio. Los que somos más viejitos, ahí nos enseñaba, yo me acuerdo de ello. Pero dejar y hacer, dejar pasar, no se puede permitir en la iglesia. En economía, tal vez. Eso es algo que justamente está haciendo aquí hincapié. ¿Quién? El apóstol Pablo a Timoteo. Esto tienes que poner un alto. Hay cosas que tienes que ponerlas en orden, Timoteo. Y tenemos que tener mucho, mucho cuidado en ello. No se puede consentir. Y le da una orden a Timoteo. Anda con autoridad. Porque tu autoridad es mayor que la de estos maestros. Tú tienes la autoridad para detener justamente ello. Y se lo dice en un tono militar, pero no de autoritarismo, sino de que hazlo y actúa tú, Timoteo, con firmeza. Tienes la autoridad para hacerlo. Adelante. Versos 5 al 10 dice la Escritura: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Repito, el propósito de este mandamiento es el amor. Eso quédatelo ahí un ratito. De las cuales cosas, desviándose algunos, estos maestros, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, y para, cita una serie de pecados más, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Ahora, es interesante que aquí se manifieste expresamente la intención de Pablo cuando le escribe a Timoteo para que trate la iglesia. ¿Cuál es la intención de Pablo? El amor. Pero esta intención, el amor, se desvió del corazón de estos hombres, de estos maestros. ¿Y cuál es lo que habita en el corazón? Ahora, estos hombres, dice allí la Escritura, el non didascalos. ¿Qué cosa es? ¿Qué es lo que están buscando ellos? El ser reconocidos como expositores de la ley judía, lo que se conoce como un rabí, nosotros como un rabino. Es un maestro de la ley. ¿Qué es lo que buscan? Su propósito no es el amor. Su propósito no es la edificación del pueblo de Dios. Su propósito es llenarse de una presunción, de una vanidad. Yo quiero un reconocimiento, que la gente me reconozca como un exégeta de la palabra, un experto en la ley de Dios. Se codicia muchas veces el renombre y el respeto. Mire, no hay nadie como yo. No hay nadie como yo que interprete con autoridad la palabra. Es interesante que en un comentario bíblico encontré esto sobre estos hombres que enseñan así diferente. Comentario bíblico del mundo hispano dice lo siguiente: se puede ver que las intenciones de estas personas no eran simplemente poner sus ideas a consideración de los demás, como dice, te lo comparto. No. Ellos querían enseñar sus opiniones como si fueran, ¿qué cosa? Esta es la verdad. O sea, si tú no estás conmigo, tú no estás con Dios. Porque mi palabra es la palabra de Dios. Porque aquí se enseña la palabra, o sea, del otro es verdura, ¿no es cierto? Es así.
Es así, si no estás alineado conmigo, tú no estás alineado con Dios. Y esa es una perspectiva, fíjate. ¿Por qué se produce esto? Y lo que dice aquí básicamente es porque hay una declinación espiritual en el corazón de esos maestros. Edmund Hibbert dice lo siguiente: el corazón es la verdadera fuente de error en la religión. El pecado ciega la percepción espiritual y pervierte el juicio espiritual. Todas las falsas tendencias religiosas se han originado de un corazón pervertido. Engañoso ese corazón más que todas las cosas, ¿verdad? Y perverso. Ser portavoces de la palabra de Dios es correcto, pero se torna incorrecto cuando nuestro corazón se tuerce. Y entonces nuestra intención ya no es la correcta. Fíjate que de estos hombres, ¿qué dice Pablo? Estos hombres que quieren ser doctores en la ley y ser reconocidos como tales, estos no entienden ni lo que hablan ni lo que afirman. Y el contraste de ellos, lo que afirma Pablo, le dice, en cambio nosotros, verso 8, leyendo tu Biblia, que dice, pero sabemos, él sí sabe lo que está hablando, a diferencia de los otros. Pero sabemos, él sí sabe lo que enseña, lo que dice, lo que llama a corregir. ¿De qué están hablando? Quieren ser maestros de la ley. Está hablando de la ley de Dios, no de la Constitución y otras leyes, de la ley de Dios. Y ahí esta parte final de esta sección dice, pero la ley es buena, dice Pablo. Y recuerdas tu clase de matemáticas, tal vez, ¿verdad? Ahí, cuando habían a veces en las clases, te daban una frase así, sí, solo sí. O sea, todo esto se va a dar sí, solo sí al final, que era la condicional. Es decir, si se cumple esto primero, entonces la consecuencia va a ser la siguiente. Y acá lo que dice Pablo es, la ley es buena si se usa legítimamente. La ley es buena si se usa legítimamente. Esa es la condición. Mucho hablar de los temas de Dios, pero si se usa legítimamente, es buena. El contexto en que escribe Pablo, siglo I. Heráclito dice, nadie podía vivir en Éfeso y no llorar por su inmoralidad. Y no llorar por su inmoralidad. Que nos pinta el cuadro, ¿verdad? En que vivía la gente allí, en esa ciudad, en ese momento. Y es por eso que empieza entonces a detallarse una serie de pecados que están allí, no lo vamos a repetir. Pero justamente esa condición del hombre es que revela la ley. Henry Mahan, voy terminando, dice, el uso de la ley por parte de los incrédulos es para qué? Conocimiento del pecado, la convicción del pecado y para hacerles ir a Cristo. O sea, la ley estaba dada ¿para quién? No para los justos, entendido como los justificados en Cristo, sino está para los transgresores, para los pecadores, los desobedientes. ¿Para qué? Porque cuando el hombre es confrontado, el hombre natural es confrontado con la ley, ¿cómo se ve? Pecador, pues. Y su condición delante de Dios es esa, y que necesita ser restaurada. Que no hay nada que él pueda hacer por su propio medio para restaurar esa transformación. Necesita de la obra redentora de Cristo Jesús. Y es allí entonces donde aparece esto. Esa ley le da conocimiento de su pecado. Esa ley le da conocimiento de su condición, de su necesidad de ir a Dios. ¿Qué proclamaba Juan el Bautista? Arrepentidos y convertidos. ¿Qué proclamaba Jesús al inicio? Arrepentidos y convertidos. Esta es tu condición, tienes que reconocerlo, tienes que repetirle, dejarlo y empieza una relación. ¿Ok? Eso es el llamado. Para eso estaba. Finalizo. Hermano, no nos dejemos desviar por enseñanzas diferentes. Para ello estudia con diligencia tu Biblia, tu palabra. La tienes tú allí, a tu alcance. Tal vez no la has traído, la tienes en casa. Léela. ¿Te acuerdas lo que dijimos la semana pasada iniciando el año? El Salmo 1, 3 cosas que debemos dejar de hacer y hay 2 cosas que debemos implementar o continuar y mejorar. ¿Cuáles eran las 2? Que sí, era deleitarnos en su palabra y meditar en ella de día y de noche. Y creo que es tiempo propicio para recordar esto,
Porque justamente el conocimiento perfecto de su palabra es que nos va a dar el discernimiento para poder entender bien si lo que se está enseñando está alineado realmente a lo que dice el Evangelio, no lo que dice Juan u otro, sino lo que dice el Evangelio o no. ¿Ok? Recordarás lo que sucedía en la iglesia de Berea, Hechos 17, que dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas eran, ¿cómo? Así, si eran verdad. Y eso yo te animo, hermano, a que tú puedas ser un hombre, una mujer de la palabra. Puedas ser un hombre, una mujer de Dios. Que puedas tú tener tu encuentro personal con el Señor cada día, leer, buscarle, conocerle. Algo que yo no puedo hacer por ti, son muchas cosas, pero una de ellas es leer la palabra por ti. Yo la leo y es para mí. Lo que tú lees es para ti. No hay nadie, no hay ninguna persona, no hay una carta de poder al notario que te diga que otro lea por mí. No, otro lo leerá, pero no sirve de nada a ti. Solo lo puedes hacer tú. Los abogados dicen, esto es un acto personalísimo, indelegable. Nadie más lo puede hacer sino solo por ti, solo tú. Cerremos los ojos, por favor. Y vamos a orar. Y si tú te das cuenta que necesitas ahondar más en el estudio diligente de la palabra, dile: Señor, muchas veces me he acostumbrado, casi parece una religión. Pero ¿cuánto me cuesta a mí, por ejemplo, hoy dedicar tiempo para estudiar tu palabra? No tiene que ser horas, puede ser un breve tiempo, pero bien dedicado. Muchas veces leemos libros de cristianismo, nos llenamos de reels. Yo también veo reels, yo también veo YouTube, pero no tenemos que dejar en ello la palabra. No dejemos la palabra. Afíncate en ello. Sé fiel a lo que Dios nos dice. Obedécela, apréndela, entiéndela, aplícala. Todos necesitamos de Dios. Todos tenemos circunstancias distintas. Y allí en tu lugar en privado, en silencio, haz una oración. Y dile lo que Dios está poniendo en tu corazón. No voy a pedir que te pongas de pie. No voy a pedir que levantes la mano. Pero sí te pido que, si Dios te ha hablado, y hay algo que tienes que dar algunas decisiones en tu vida, ese momento. Ponte a orar ahí.